comenzamos nuestro tema. El tema que vamos a ver hoy es la teología del cuerpo. Como bien les decía el seminarista, lo que es este tema va a ser una introducción para entender, bueno, qué es esto de la teología del cuerpo. A lo mejor para algunas puede ser algo nuevo que no habían escuchado, o para otras ya lo conocían. Este breve recorrido es el pensamiento de San Juan Pablo II, ¿sí? Él dice que la tarea de la evangelización, que debe fundarse en el anuncio del núcleo de la fe, a lo que llamamos querigma, en el seguimiento de una persona, Jesús, supone recorrer unas etapas en el camino de autoformación. Entonces esto ya lo sabemos dentro de la catequesis. Nuestro objetivo es llevar a los niños a ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Llevarlos de la mano y seguir, realmente que nos convenzamos de que tenemos que seguir a Jesús, a la persona de Jesús. También él menciona que para este camino de autoformación hay, podríamos decir que 2 etapas. Una, vencer el pecado. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos. Esto requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y mediante una progresiva purificación interior. Y el número 2 es descubrir los valores, que son luces que brillan en el horizonte de la vida en la medida en que uno se trabaja a sí mismo. Son aquellas virtudes que nos piden, ¿verdad? ¿Sí han escuchado las virtudes teologales? Muy bien, fe, esperanza, caridad. Entonces nos invitan a eso, a ir fomentando en nosotros esas virtudes. Y pues se tienen también que pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? Son dones. Bueno, continuamos. Aplicando este tema del cuerpo, podríamos decir que es la observación del mandamiento, no cometerás adulterio, y practicar la virtud de la pureza, que nos lleva a conocer cada vez mejor la belleza desinteresada del cuerpo humano. Y número 3, hasta llegar a una vida de unión con Dios, que nos ayuda a mirar el mundo creado, a la mujer y al varón como reflejo de Dios y unirnos con Él en nuestras relaciones. Entonces, podríamos decir que estos puntos son la base de lo que es la teología del cuerpo, ¿sí? Cómo ver el cuerpo, o sea, cómo vivir esa virtud de la pureza y cómo vamos a llegar a esa unión con Dios, ¿sí? Por medio de nuestra persona, ¿verdad? Bueno, San Juan Pablo II se dio a la tarea, podríamos decir, o cómo desarrolló esta teología del cuerpo, pues fue desde audiencias que hacía de manera general, una catequesis. Podríamos decir que Juan Pablo II daba catequesis desde septiembre del 79 hasta noviembre del 84. Y todas esas catequesis fueron, él daba los temas sobre el hombre como persona del cuerpo y espíritu, y sobre el sentido de su existencia terrena y eterna. Entonces, en esas catequesis se basa la teología del cuerpo. Y él hacía una reflexión en la Biblia, basándose en la Biblia, sobre el significado de nuestro cuerpo humano, cómo Dios nos llamó como varón y mujer, y cómo dice él que estamos llamados a ser una sola carne, ¿verdad? El cuerpo para San Juan Pablo II es un signo visible que es
sí es un signo visible de lo que no se puede ver. Sí, es por ejemplo, no podemos ver a Dios, pero nuestro cuerpo es una imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y Él pone etapas en la vida humana. Hay 4 etapas. Una es el origen del hombre. ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? En el Génesis. Aquí Dios no tiene un plan, nos damos cuenta que Dios tiene un plan para el hombre, ¿verdad? O sea, para cada uno de nosotros. Y eso podríamos decir, de ahí viene explicado en el Génesis cuál es el origen del hombre. La segunda es el desarrollo histórico del hombre. Decimos que el hombre, pues dentro de la historia está el pecado original que se comete por parte de Adán y Eva, pero ahí todos somos partícipes de ese pecado original, ¿verdad? Y después entra el hombre redimido. ¿Qué pasa? Que Jesús restaura ese plan original que Dios tenía para nosotros y por medio de él somos salvados, ¿sí? Somos redimidos. Y la cuarta etapa es el hombre resucitado con su cuerpo. Nos dicen que nuestro cuerpo va a ser va a ser un cuerpo glorioso, así como Jesús cuando resucitó, así también nosotros. Entonces son las 4 etapas de la vida humana. O sea, todos vamos a pasar, estamos pasando por eso, ¿verdad? El ser humano es persona, no está determinado, sino que se autorrealiza. No se construye desde la nada, se autoconstruye con su libertad, que es limitada y compartida, con su inteligencia y voluntad, a partir de algo dado. Entonces, como persona ya sabemos que tenemos nuestra condición biológica, tenemos psicológica, sensible y afectiva, ¿verdad? Somos integrales. Y aún más, tenemos la fuerza que proviene de la gracia de Dios. Eso es muy importante. Los animales o las plantas no tienen eso, ¿sí? La persona tiene experiencia moral de su propia libertad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esa capacidad de decidir, ¿verdad? De decidir lo que queremos. Y nosotros mismos nos gobernamos en el sentido de que decimos qué tenemos que hacer y qué no. Y de modo particular, cuando la conciencia interioriza el bien y el mal, o sea, eso lo tenemos, sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y tenemos la libertad de decidir por cuál camino nos vamos o qué vamos a hacer de nuestra vida. Entonces, la conciencia propia que debemos formar no es autónoma y no se da las leyes en sí misma ni determina lo que es bueno o malo. Tienes que discernir, o sea, cada uno tenemos que discernir qué es bueno para uno y para los demás. Por ejemplo, tomando en cuenta, según las circunstancias de vida que estemos, qué es el objetivo que queremos lograr, cuál va a ser el fin y qué circunstancias o qué cosas nos van a llevar a lograr eso que queremos. Pero si eso que quiero va a afectar a los demás, entonces tengo que discernir, ¿sí? ¿Esto estará realmente bien? O me estoy, como dicen, autogobernando sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y lo que Él quería, el plan que tiene para mí. O sea, volvemos a hacer lo que hizo Adán y Eva. Dios tenía un plan de que estuvieran en el paraíso, pero ellos decidieron
por sus acciones no continuar ahí. Pero aún así Dios los quiere, ¿verdad? Dios dice, pues les voy a mandar un Salvador. Entonces a nosotros también, a veces decidimos cosas malas o que nos dañan y después nos arrepentimos y Dios nos perdona de eso. Y entonces nos salva, o sea, es no quedarnos como con ese... Él quiere que cumplamos los mandamientos, pero a veces no lo hacemos. Pero por eso es ese discernimiento, qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Y el hombre actual, vamos a ver qué es lo que cree que es la libertad. Decíamos que teníamos libertad. Y por ejemplo, es común que a veces no se da esa parte de aceptar lo que es natural. O sea, muchas personas no aceptan su ser hombre o su ser mujer. ¿Sí? Estamos diciendo, no aceptan su cuerpo, tal como fue hecho originalmente. Y también se oponen a la naturaleza y cultura. O sea, no quieren reglas, no quieren criterios éticos. Deseamos que se cambian el sexo. O sea, soy hombre, pero quiero ser mujer y yo me autogobierno y y yo lo hago, ¿verdad? Y también es destruyen esa visión de hombre y mujer en cuestión de saberse que Dios pensó en esa parte de cuando nos piensa, pues, de cuando antes de nacer ya nos tiene pensados, y entonces Él nos quiere así como Él planeó nuestra forma de ser, cómo nos relacionamos con Él, nuestra psicología, todo eso Él lo planeó, ¿sí? Y el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. ¿Quién es el Verbo encarnado? Jesús. Entonces Jesucristo, si nosotros no sabemos a qué estamos aquí, pues hay que centrarnos en la persona de Jesús. Y Jesucristo nos revela que estamos hechos para amar. Para eso estamos hechos. Y el hombre a veces no encuentra esa respuesta, ¿verdad? Al sentido de la vida y la alegría, del sufrimiento, el dolor y la muerte. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ay, ¿por qué se murió fulanito? ¿O por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué sufro tanto así? ¿O por qué no sé qué hacer? Entonces el hombre no encuentra a veces esas respuestas a esas interrogantes. Y entonces necesita trascender hacia la búsqueda de un sentido que va más allá. Las preguntas que por lo regular se hace la gente es ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Y de las respuestas que se dé a estas preguntas depende la orientación que se dé a la existencia. Aquí voy a parar poquito. El misterio del hombre y misterio de la redención. En este subtítulo podríamos decir la esperanza y el optimismo antropológico de San Juan Pablo II está fundado en la fuerza de la redención. Sí, ahí está nuestra esperanza, ¿sí? En la redención. Y esta visión no es fruto solo de su fe sobrenatural, también de su experiencia y reflexión antropológica, filosófica, o sea, tiene sus bases filosóficas y antropológicas, ¿verdad? Porque estudió al hombre. Y solo una visión cristiana del hombre dará respuestas a las interrogantes humanas. En el misterio de la encarnación están las bases para una antropología.
porque el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre. El hombre puede en él y por medio de él llegar a ser realmente hijo de Dios. Yo les decía al principio que Dios es invisible, ¿verdad? No lo vemos. Pero que Él se hizo visible en la persona de Jesús. O sea, Jesús se encarnó, entonces tenía un cuerpo como el de nosotros. Entonces en Jesús podemos ver a Dios. ¿Sí? Fíjense cuánto nos quiere para decir, deja hacérselos visible para que me vean. ¿Sí? Para que... O sea que el Padre está con el Hijo y el Hijo es el Padre. Se unen pues los dos. Exactamente. Y el Espíritu Santo también está ahí. Por eso lo defendí. Son tres personas distintas. Bueno, entonces, Adán era figura de Cristo y Cristo es el nuevo Adán. El hombre redimido recupera su modo de ser originario, conforme al designio original del Dios creador. ¿Se acuerdan que yo les decía que Dios tiene un plan para nosotros? Y como hombres cometemos lo que es el pecado, pero Él nos redime, ¿verdad? Después nos sentimos aliviados o sanados después de la confesión, porque es esa redimir que Dios Creador tiene hacia nosotros, ¿verdad? Ese perdón. Y sanando la naturaleza, Dios devuelve su valor originario a la creación en un hombre unido a Él, o sea, volvemos a unirnos a Dios. Ya saben que el pecado rompe esa unión, esa relación. ¿Sí? En Jesús, que lo que decía Mago, que está unido a Dios Padre. ¿Sí? Y nos da la santidad de Cristo Redentor. Para San Juan Pablo II, él habla sobre la redención. Es la obra de la salvación. Evitó que los hombres quedáramos condenados a la autoaniquilación. Y el hombre, descubriendo en sí mismo su pertenencia a Cristo y en él la elevación a Hijo de Dios, comprende mejor también su dignidad de hombre. Lo que decía Susi, ella es hija de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué supo que era hija de Dios? Pues porque sigue a la persona de Jesús y entiende que Dios, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, nos salva y nos da esa oportunidad de también ser hijos, ¿sí? De Dios. Y pasamos a la parte, la clave antropológica cristológica. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Entonces, no sé si esta parte se entiende, de que Dios nos ama y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer o lo que nos pide es amar y dejarnos amar, ¿verdad? Por Él. Y entonces sintiendo ese amor, pues lo que vamos a hacer es entregárselo a los demás, ¿verdad? La persona que ama no se quiere, algo muy bonito no te lo quieres guardar para ti sola, lo quieres compartir. ¿Cuántas veces, por ejemplo, la noticia de un nuevo miembro en la familia, pues ahí, está esperando fulanito, o sea, es alguna noticia que es bonita y quieren compartir? O cualquier noticia o por ejemplo, las que son mamás, ese amor que tienen hacia sus hijos se los quieren expresar, ¿verdad? Lo comparten, no es algo, o sea, los dones, los regalos no se guardan, sino que se comparten para sentirse plenos, para poderse sentir realizados. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho, no, pues es nomás mi papá, Dios, y no quiero compartirlo con ustedes y no les voy a amar? ¿Sí?
Entonces no hubiera cumplido su misión a lo que fue mandado. ¿Sí? Y ese ejemplo nos da a nosotros, que si Él nos compartió su amor, nosotros tenemos que dar ese amor, porque si no lo damos, ahí no estamos cumpliendo el primer mandamiento, el segundo mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, o a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no estoy cumpliendo. Pero ahí también tendríamos que analizar. Sí, también. Como dice Annalise, por ejemplo, dice a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú no te quieres, exactamente ¿cómo lo vas que a te dar digo, ese amor? que si no tengo amor, ¿cómo voy a dar ese amor? Si no lo tengo. Pues no tengo calidad con mi prójimo, ¿cómo voy a? Si no tengo calidad con mi mismo, ¿qué voy a dar? Pues no. Bueno, entonces, recordando que Cristo es el hombre perfecto y Él nos muestra cómo debemos de ser. O sea, si yo no encuentro quién soy, a qué estoy llamado, o sea, no tiene sentido mi vida. Si me enfoco en Jesús, pues voy a hallar un sentido. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y la vida única e irrepetible es para cada uno don y tarea. Un trabajo sobre uno mismo, apoyado por la gracia divina que forja las virtudes o destrezas morales, que facilitan el ejercicio de la libertad para obtener la propia realización personal en la verdad y en el amor. Cada uno tenemos una misión, tenemos una tarea que si nosotros no la hacemos, el proyecto de Dios no está completo. Fíjense, es así como que nos decía un sacerdote que somos como si cada uno fuera, si lo que quisieran formar es un mosaico, no sé si han visto los mosaicos que están formados por pequeñas estelas, o no recuerdo cómo se llaman esos cuadritos. Entonces cada uno de nosotros somos como ese cuadrito en la obra de Dios. Si fuera una imagen, Él quiere formar una imagen, no sé, de la Virgen María, y entonces nosotros contribuimos a que ese mosaico quede bien, o contribuimos a que ese mosaico no quede bien, ¿sí? Con nuestra tarea aquí, con nuestro trabajo, nuestras acciones, exactamente. Dice el don sincero de sí mismo, que es donde encuentra su identidad más profunda, porque la libertad se mide con la medida del amor que somos capaces. Entonces, decimos don sincero porque es amar sinceramente, ¿verdad?, a los demás. Y pues ahí va a ser nuestra libertad. Fíjense bien cómo, si amamos a los demás, la libertad que tenemos la vamos a utilizar o la vamos a no desvirtuar en un libertinaje o en la libertad que daña a los demás, porque como los amamos, el que ama no daña, ¿verdad? Algo así. Y la Iglesia conoce el sentido del hombre gracias a la revelación divina. Y para conocer al hombre, el hombre verdadero, el hombre integral, hay que conocer a Dios. Por lo tanto, San Juan Pablo II afirma que conociendo el amor conyugal auténtico, puedes vislumbrar la comunión intratrinitaria. Entonces, pues la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo es como la comunión, o como debe de ser la comunión del amor conyugal, ¿verdad? Podríamos decir. Ser hombre para los demás. Esta verdad sobre el hombre, esta antropología encuentra su culmen en Jesús de Nazaret. Volvemos al ejemplo de que Jesús lo que hizo fue amar, vino a enseñarnos cómo comportarnos con los demás,
y que Él fue como, es el modelo de hombre, ¿sí? Como debe de ser el hombre aquí en la tierra. Y después el cuerpo humano es teología. ¿Se acuerdan que la palabra teología ya sabíamos qué era? Sí, ¿qué era? ¿Se acuerdan que la escucharon? No, sí me acuerdo que era la historia del hombre, ¿no? Algo así, ¿no? Teo. Estudio de Dios. Muy bien, el estudio de Dios. Entonces, fíjese bien, el cuerpo humano es estudio de Dios. Sí. Porque Dios ha elegido revelarse en y a través de un cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije, Dios se reveló en el cuerpo de Jesús? Ahí se hizo visible. ¿Sí? Y también en cada uno de nosotros, porque somos imagen y semejanza de Él. Y el cuerpo es el único capaz de hacer visible lo que es invisible. Lo espiritual y lo divino es invisible. Dios creó el cuerpo humano para que sea un signo de misterio. Bueno, y la teología del cuerpo es estudio de Dios, que se hace visible en el cuerpo humano, creado a su imagen y semejanza. Eso es lo que es la teología del cuerpo, para si les preguntan. Pues, entonces, ¿sí quedó claro ahí? Que es el estudio de Dios que se hace visible a través del cuerpo. Uh-huh. Vamos a ponernos más claro. Sí. El misterio de, ¿cómo dice? La teología del cuerpo. Aquí, por ejemplo, Dios se une al hombre. La teología del cuerpo, ¿era que no nos repites, por favor? La teología del cuerpo es el estudio de Dios. Que se hace visible en el cuerpo humano. Creado a su imagen y a su semejanza. Uh-huh. Está bien. Cuando Jesús se encarna, ¿verdad? Se hace visible el misterio de amor de Dios. O sea, Dios nos demuestra su amor desde el momento en que manda a su Hijo a que venga aquí a la tierra, ¿verdad? A redimirnos, a salvarnos. Y para comprender la teología del cuerpo, se han de conocer los fundamentos antropológicos y teológicos del ser humano sexuado y del obrar humano libre moral. Entonces, ¿qué estudian ahí? Pues el hombre y la mujer en su sexualidad y la libertad que tenemos, ¿verdad? El catecismo dice que la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y su alma. Hace mucho ya ven que vimos que era la persona, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, aquí nos estamos enfocando al cuerpo, pero que está unido, o sea, no los separamos el alma y el espíritu. Y esto de la sexualidad concierne la parte afectiva, la capacidad de amar, procrear y la actitud para establecer vínculos de comunión con el otro. No es lo mismo cómo un hombre se relaciona afectivamente, o sea, cómo demuestra su amor, a cómo una mujer, y aparte cómo cada una de nosotros, aunque todas somos mujeres, demuestran su amor. Es diferente. La capacidad de cada una para amar, y deseamos que también ese vínculo o comunión que tenemos tanto con Dios como con los demás. ¿Sí? No hay otro igual, lo que decía Josefina.
Coy. Sí, decía que no eran igual. No es igual la forma de relacionarnos con Dios. Cada quien de manera personal se relaciona diferente con Dios. Existe un modo de ser y un modo de obrar que se deriva de su naturaleza. La cultura actual no comprende el significado metafísico de la naturaleza humana y se resiste a aceptar el orden natural. Lo natural para la modernidad y posmodernidad es lo biológico determinado. Entonces, ¿esto sí nos queda claro qué es lo natural? O sea, biológicamente cómo está constituido nuestro cuerpo, de mujer o hombre, eso es lo natural, ¿verdad? Lo biológico. Y lo cultural es mirado como lo contrapuesto a lo biológico. Es el ámbito de la libertad en la que el ser humano se construye sin criterios objetivos ni siguiendo algún tipo de bien, sino por una pura autonomía. Cada uno es lo que cada uno quiere ser. Eso es lo que la cultura nos enseña. ¿Sí? Y el hombre es libertad, es cultura, pero también es portador de significados que él mismo no se da, sino que reconoce en sí. Es libertad, cultura y también naturaleza. Cada uno de nosotros tiene una cultura también diferente, por lo que hayan vivido, por lo que han aprendido. Y el plan de Dios sobre la sexualidad es la masculinidad y la feminidad. Ese es el plan de Dios. Por eso dice en el Génesis, Dios creó persona varón y persona mujer. Esta modalidad de ser personal fue querida y diseñada por Dios a semejanza de la comunión de amor entre las personas divinas. ¿Quiénes son las personas divinas que están en comunión? Ajá, Padre, Hijo y Espíritu Santo, exactamente. En esta semejanza con Dios radica la diferencia entre el ser humano, alma y cuerpo. Nos asemejan a Dios, no solo el espíritu y los demás vivientes. El sexo humano significa y realiza la igualdad entre las personas. Una igualdad original que se pierde con el pecado que produjo injusticias. Existe un feminismo vinculado a la justicia. O por ejemplo, aquí hay un ejemplo de personas, se supone que Dios tenemos más, hombre y mujer, y feminidad y masculinidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el feminismo se va por esa parte de odiar a lo masculino, ¿verdad? Todo lo que sea masculino, y querer ser varones también, o sea, querer pues hacer cosas que son de hombres, ¿verdad? Tanto biológicamente como psicológicamente, si sabemos que hay diferencias, tenemos que aceptar esas diferencias. No es lo mismo, estaba viendo a propósito de eso del cuerpo y nuestro funcionamiento, estaba viendo que dentro de lo que es la gimnasia artística, hay un ejercicio que nada más está autorizado que lo hagan los hombres, yo creo que por su constitución corporal o no sé a qué se deba, pero obligaron a una muchacha a hacer ese ejercicio, era como una pirueta triple o algo así, raro, y lo que provocó en ella fue que el cuello sufrió una fractura, totalmente cayó de cuello, se lo quebró. Y por lógica, pues aquí está conectado el cerebro con el movimiento del cuerpo, quedó parapléjica. Entonces decían que, o sea, no es que estemos peleando, muchos dirían, es que hay que igualdad en los mismos ejercicios y todo, pero sabemos que
Físicamente hay cosas que podrán hacer los hombres o cosas que las mujeres podemos hacer. ¿Sí? Entonces es aceptar eso, ¿verdad? La sexualidad humana se entiende en toda su compleja realidad cuando integra los niveles biológico, sensitivo, afectivo, psicológico y espiritual, en la unidad del yo personal, en el horizonte de su maduración, como persona por medio del amor. Y el amor es el factor integrador de la vocación humana y específicamente de la sexualidad. Si se fijan que decimos que Jesús nos vino a enseñar a amar, pero ¿cómo voy a demostrar ese amor? Pues a través de mi cuerpo. Si hacemos lo visible, a través del cuerpo se hace visible lo invisible. Entonces, por eso dice que tiene que ver cómo demuestro cómo demuestro afectivamente hacia los demás con mi cuerpo que los quiero, con mis gestos, con mis palabras, ¿sí? Con mis acciones. Ahora vamos a ver el significado esponsal del cuerpo, y esto lo revelan en el Génesis. ¿Sí saben lo que significa la palabra esponsal? ¿No? De esposos. ¿Sí? Varón y mujer llamados a ser una sola carne. Antes del pecado, aceptan con alegría la atracción que no se reduce al líbido, porque involucra la totalidad de la persona en el amor y no el grito ciego de una pulsión que exige satisfacción. El cuerpo humano, con su sexo y con su masculinidad y feminidad, incluye la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre, persona, se convierte en don y mediante este don realiza el sentido mismo de su ser y existir. La cultura actual separa sexo de amor. El sexo es derecho para el placer y por lo tanto el amor se reduce a sentimiento. Y recordemos que el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es a través del don sincero de sí. Eso es el amor, no posesión e instinto, es la alegría de darse. Estamos hechos para el don. Aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando se van a casar, seguramente, pues no sé, en las entrevistas las pláticas que tengan con el sacerdote, seguramente ahí hablan sobre esa libertad. ¿Se acuerdan que decimos que somos libres? Entonces, soy libre ante esa pregunta de, ¿soy libre para amar a esta persona con la que se quieren casar? Hablamos de eso porque pueden no ser libres. Si uno de los dos se droga, ya no es libre para amarlo, porque drogado no tiene esa capacidad de amar, ¿verdad? De darse. Y se supone que el amor conyugal es esa comunión entre la Santísima Trinidad, darse el uno al otro de manera libre y sin tener ataduras, ¿verdad? O por ejemplo, si en una pareja que se va a casar, uno de los dos no es libre en el sentido porque tenga un vicio de ver pornografía, entonces no se va a dar al otro, ¿verdad? O ¿qué más? O al alcohol, o sea, uno de los dos sea si tiene otra esposa, borracho así, o pues menos si tiene otra esposa no tiene libertad para, sí. pero ahorita ya ven que ¿verdad? Ya sabemos por qué no me gustaste y me voy para no. Pero sí, entonces es ver esa parte, ¿verdad? Para que haya una comunión debe haber esa libertad para amar. ¿Sí? Así como Jesús, Él no nos exige, como dicen, Él toca la puerta y si le abrimos, Él entra.
nos da esa libertad para dejarnos amar por Él y amarlo, ¿verdad? No nos exige. ¿Sí? Y el varón y la mujer gozan de la libertad para darse a sí mismo, para convertirse en don, para realizar la propia plenitud a través de un don sincero de sí. Y Juan Pablo señala que el Génesis 2, 23, 25, si lo buscan en su Biblia, contiene una revelación de Dios y describe la experiencia subjetiva. Génesis capítulo 2, versículo del 23 al 25. Sí, esta es la última. Bueno, en lo que lo buscan, yo les comentaba que hay cuatro puntos importantes para entender esto de la teología del cuerpo. Uno es que da una explicación a la creación del hombre, que yo les comentaba que es el origen, el Génesis. La otra era la caída, el pecado original, y después historia del hombre caído. En la Biblia también podemos ver toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces es similar a nuestra historia, que a veces estamos bien con la relación con Dios, a veces estamos mal y a veces así andamos. Y en la misma Biblia nos hablan de cómo desde el Antiguo hasta el Nuevo, cómo está esa promesa, ¿verdad? De Dios de mandar un Salvador, de esa redención de la humanidad. Y también en la Biblia nos hablan, los evangelios, de cómo el hombre, o sea, no estamos hechos aquí en la tierra para morir y ya, ahí quedamos, sino estamos hechos para la eternidad, ¿sí? Para ese cielo y comunión de los santos, a eso se le llama escatología. ¿Alguien ya encontró el pasaje? Génesis 23, no, al 25. Sí. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. La palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces, ¿qué decíamos? Que este pasaje, ¿qué nos responde? ¿El qué, perdón? No. Este pasaje que acabamos de ver, ¿qué nos revela Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que Él está mandando como el sacramento del matrimonio, ¿no? Pero no estaba explicado porque es que dice ahí antes, el hombre dijo que esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, que esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Así. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a una sola mujer. O sea que ya el matrimonio son una sola persona. Porque así lo hizo Jesús. Es como la Trinidad. Y dice que estaban desnudos y que no sentían vergüenza. Exactamente. Es hombre y mujer, no dos hombres o dos mujeres. Ajá. Sí, si se fijan, la desnudez tiene el significado de ser tal cual soy, ¿verdad? O sea, eran tal cual. Pero a veces empezamos con mentiras, con engaños, con no ser lo que realmente somos, ¿verdad? Ser honesto.
Por eso en el Exactamente. matrimonio pues somos honestos, o sea, ¿Tienen que ser honestos? o sea, somos tal cual, o sea, no quiere decir desnudo físicamente, sino que pues somos tal cual somos, o sea, Sí. personas cariñosos, todo como es. Exactamente. Yo digo que desde el noviazgo, Pero no, no es, porque nos falta porque no vio. Pues noviazgo porque no ve, porque no no ve lo que es de Bueno. verdad. aquí no te demuestra lo que es, Platicábamos una vez en la mañana y decíamos que cuando somos novios, Sí. pues nos arreglamos. No, pues claro. O sea, no, Para quedar bien sí con te el lavas novio. los dientes, te cambias, te peinas. Sí. Y ya cuando estamos casados, pues la verdad es que pues no Una sé si cosa le es- huelen los pies, si le huele la boca, te levantas y con el pelo así, o sea, y aunque parezca como raro, pero hasta físicamente, Sí. o sea, en el matrimonio nos conocemos como somos. Sí, Porque igual correcto. cuando somos novios, pues igual te pones Sí, la faja sí. o la ropa y no se te nota. Pero ya cuando estamos casados, pues ahí sí ya, ¿cuál Ya, faja? ¿Cuál no, nota? ya no. Todo como Todo somos, se abre. sí. Por eso dice que estaban desnudos, es lo que habla de la desnudez de tal cual es. Sí, tal cual es. Entonces digo, físicamente Sí. como quiera, ya también hablando de emociones y sentimientos. Sí, eso es. Bueno, entonces, hablando, Ah, pues sí. ujú. O sea, los conocemos hasta que nos casamos. Si se fijan, esa comunión que hay en el amor conyugal, también dentro del celibato, también hay un significado esponsal, ¿verdad? Porque se supone que un consagrado, una consagrada, también se une como esposa a Cristo. Cristo. ¿Sí? Ah, sí. Exactamente, entonces es ese. ¿Qué nos dice Dios con esto? Que con nuestro cuerpo es una forma de demostrar el amor ya sea conyugal o el amor en celibato con Él. Por eso después hacemos oración con el cuerpo, ¿verdad? De que nos hincamos, nos paramos, nos sentamos adecuadamente. O sea, el cuerpo también es parte de esa demostrar el amor, ¿sí? Hacia nuestro Creador o hacia los demás. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda de lo que era la teología del cuerpo, que es una introducción. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pues terminamos. Gracias.